El día de hoy tenemos el tema de los analíticos en base a la NIA 520. Entonces la NIA 520 manda a hacer procedimimientos analíticos en auditoría. Los procedimientos analíticos los podemos hacer al inicio de la auditoría para efectos de ver la planilla, el alcance, cuáles podemos estudiar en base a este tipo de procedimientos. También ASNIA nos dice que al final de la auditoría también podemos hacer procedimientos analíticos para confirmar todo el trabajo que se ha hecho, también para ver si hay algunos detalles que no fueron incluidos dentro de todo el trabajo de la auditoría. Los procedimientos analíticos muchas veces no constituyen una prueba de auditoría, solamente el procedimiento, sino que en algunos casos, en muchos casos es necesario añadir otras pruebas de auditoría. O sea, que no podemos quedarnos solo con un procedimiento analítico. Dentro de los procedimientos analíticos, vamos a ver, por ejemplo, la información comparable de periodos anteriores, que es que siempre tenemos dos estados financieros. Tenemos los del año anterior y tenemos los del año sujeto al examen. Entonces, como esa información está a mano, siempre va a ser proporcionada por la empresa. Ese es uno de los procedimientos analíticos que más va a hacer el auditor. Y entonces ahí vamos a ver cuáles son las variaciones en las diferentes cuentas de los estados financieros, ver cuáles tienen mayores variaciones y darle mayor énfasis a esas variaciones significativas. Es decir, si la cuenta, por ejemplo, de cuentas por cobrar disminuyó, aumentó mucho, es por algo. Entonces ahí determinamos qué cuentas vamos a estudiar dependiendo de los resultados de un procedimiento analítico de ese tipo. Decía que siempre tenés a mano los 2 años y entonces ahí ese procedimiento lo podemos hacer. Es parecido a un análisis horizontal de finanzas, donde ahí tenemos 2 periodos y vemos la diferencia. Y entonces analizamos esa diferencia. Vemos información comparable de periodos anteriores, resultados anticipados de la entidad, tales como presupuesto o pronóstico o expectativas del auditor, información similar de la industria, como una comparación de la proporción de ventas de la entidad a cuentas por cobrar. O sea, aquí nos está hablando sobre los tipos de procedimiento analítico. Tenemos la información comparable de periodos anteriores, que esa información sí la tenemos. También podemos, dice, analizar presupuestos o pronósticos que realice la empresa. También es un tipo de procedimiento analítico. Otro tipo de procedimiento analítico es comparar a la empresa con una empresa similar. O sea, una empresa que venda lo mismo que vos o esté dentro de tu mismo mercado. Ya sabemos que esto ya es más difícil de conseguir ese tipo de información, pero si vos tenés a mano, por ejemplo, estado financiero de otra compañía similar a la tuya, entonces ahí podés hacer este tipo de análisis, de procedimientos analíticos. Eso va a depender de la información que tenga a mano el auditor. Lo más fácil, como decía, es esa parte de comparación de periodos anteriores. También si la empresa realiza presupuesto, entonces revisar esa parte de pronóstico, de presupuesto, y también ver algunos índices, como cuando hacemos igual, aquí relacionamos un poco con finanzas porque es como realizar alguna de las fórmulas más importantes o de razones financieras. Entonces, como capital de trabajo o endeudamiento. Entonces, el margen de utilidad bruta. Ese tipo de razones le podemos efectuar a los estados financieros de la compañía que estamos auditando y obviamente analizarlo. Porque si nos vamos a finanzas, de eso se trata.
Entre elementos de información financiera que se esperaría se conformaran a un patrón predecible basado en las experiencias de la entidad como porcentaje de márgenes brutos. Es esa parte de ver algún tipo de razones financieras que nos ayuden a descifrar a la compañía. Entre información financiera e información no financiera relevante, tal como costo de nómina a un número de empleados. También dice que podemos realizar algún tipo de procedimiento analítico, no meramente a la parte financiera, sino a aspectos no financieros, como ese ejemplo de el costo de nómina en relación al número de empleados. Es decir, analizar tu nómina en relación a cuántos empleados tenés y en base a eso ver si podés reducir empleados, aumentar empleados. No verlo desde la parte financiera, sino de la parte no financiera. Como decía al inicio, los procedimientos analíticos van a ser usados para ayudar a planear la naturaleza, la oportunidad y alcance de los procedimientos. Porque si nos vamos al más fácil procedimiento analítico, que es comparar los años, entonces ahí les decía, nosotros vamos a ver las variaciones que hubieron en las cuentas de los estados financieros. Y dependiendo de esos resultados, entonces, ¿cuáles cuentas sufrieron más variaciones? Entonces yo a esas cuentas las voy a incluir dentro de mi planeación de auditoría. Y eso obviamente determina oportunidad y alcance. En relación a cuántas más cuentas yo tengo que revisar, más tiempo voy a tardar para poder hacer esa auditoría. Por eso es importante hacer los procedimientos al inicio de la auditoría y es información que ya tenés a mano. Los procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos, aquí vemos la parte de que si estás hablando de variaciones de cuenta, entonces vos decís, la variación de cuentas por cobrar tuvo una variación del 50%, pero no solo te debes de quedar con ese porcentaje que te dio el procedimiento analítico, sino tenés que ir más allá. Ir a revisar saldo, tienes que hacer las confirmaciones de cuentas por cobrar. Entonces, añadido al procedimiento analítico, vos tenés que hacer un montón, varios tipos de pruebas de control, pruebas sustantivas, para poder determinar o encontrar por qué sufrió esa variación esa cuenta. Entonces, lo que decía, que no te vas a quedar con procedimientos analíticos como un procedimiento sustantivo cuando haya una importancia relativa en esa información financiera. O sea, hay cuentas tan importantes como decía, cuentas por cobrar, y si nos vamos al mismo inventario, entonces no te vas a quedar con un porcentaje de variación. Añadido a eso, vos tenés que hacer una toma física del inventario. Entonces, para cuentas con importancia relativa en la información financiera, el auditor no se va a quedar con solo un resultado de un procedimiento analítico, va a extenderlo a pruebas de detalles de saldo, pruebas sustantivas, pruebas de control, y la mía nos dice que en algunos casos, cuando el auditor determina que algunas cuentas no tienen mucha importancia relativa dentro de la información financiera, ese tipo de cuentas se podrían quedar simplemente con un procedimiento analítico. O sea, la cuenta varió en tanto porcentaje y a ese tipo de cuentas no es necesario extenderle una prueba de auditoría. Obviamente, para las cuentas, como decía, que tienen mucha importancia, como las cuentas por cobrar, los inventarios, a ese tipo de cuentas le debemos de extender pruebas. Aquí habla siempre sobre el grado de confiabilidad en los procedimientos analíticos. La aplicación de procedimientos analíticos se basa en las expectativas de que las relaciones entre los datos existen y continúan en ausencia de condiciones conocidas en contrario. La presencia de estas relaciones proporciona evidencia de auditoría sobre la integridad, exactitud y validez de los datos producidos por el sistema contable. Sin embargo, la confiabilidad de los resultados
de procedimientos analíticos dependerá de la evaluación del auditor del riesgo de que los procedimientos analíticos puedan identificar las relaciones según se espere cuando de hecho existe una representación errónea importante. Entonces es lo mismo, podemos traducirlo como lo mismo que cuentas con importancia relativa. Nunca podemos confiarnos de un procedimiento analítico que se puede basar simplemente en una variación y que nosotros debemos de realizar pruebas de auditoría, como vemos las confirmaciones, como los recálculos, como las pruebas de detalles de saldo, todo el rastreo, todo ese tipo de operaciones nosotros, de pruebas, nosotros las tenemos que incluir a esas cuentas que tuvieron una variación significativa en relación al año anterior con este año. Es identificar por qué sufrió esa variación, por qué es tan grande. Por eso es que nos vamos a ir sobre variaciones significativas, variaciones grandes en los estados financieros y ver de dónde resulta. El grado de confianza que el auditor deposita sobre los resultados de los procedimientos analíticos va a depender lo que hablaba de la importancia relativa de las partidas, y ahí habla del inventario, lo que les estaba diciendo, que el auditor no confía solo en un procedimiento analítico para formar conclusiones. Entonces ahí nos da un ejemplo también que nos da la mía, que para ciertas partidas de ingresos y de gastos que no son importantes, ahí podría quedarse la evaluación solo con un procedimiento analítico. Entonces eso va a estar en dependencia de la importancia relativa de las cuentas de los estados financieros. Otros procedimientos de auditoría dirigidos hacia los mismos objetivos de auditoría, por ejemplo, otros procedimientos desarrollados por el auditor al revisar la posibilidad de cobranza de las cuentas por cobrar. Ahí necesitas revisión de recibos, podrías confirmar en este caso o disipar las preguntas por la aplicación de procedimientos analíticos sobre la antigüedad de la cuenta de cliente. Ahí vemos también que cuentas por cobrar, les decía que es otra de las cuentas importantes, que nos puede dar, digamos, variaciones importantes, un procedimiento analítico, pero que es necesario que el auditor revise, añade otras pruebas de auditoría para poder confirmar esos saldos de cuentas por cobrar. Exactitud con la que pueden predecirse los resultados esperados de los procedimientos analíticos. Por ejemplo, el auditor ordinariamente esperará mayor consistencia en la comparación de márgenes de utilidad bruta de un periodo con otro que en la comparación de gastos discrecionales como investigación o publicidad. Siempre lo que nos dice es darle o ver el grado de importancia que tienen las cuentas y en base a eso determinar la confiabilidad o no confiabilidad en los procedimientos analíticos. Por ejemplo, la comparación de los márgenes es importante, de la utilidad bruta, ver en cuánto varió y por qué varió. Que una cuenta más o menos importante como los gastos discrecionales. Digamos que tal vez el tipo de compañía no tiene mucha inversión en ese tipo de gastos. Evaluaciones de riesgos inherentes y de control. Por ejemplo, si el control interno sobre el procesamiento de órdenes de venta es débil y por lo tanto el riesgo de control es alto, puede requerirse más confianza en las pruebas de detalle de transacción que en el procedimiento analítico para extraer conclusiones sobre cuentas por cobrar. Entonces, igualmente hay que tomar en cuenta para la confiabilidad en los procedimientos analíticos el control interno, lo que hablábamos en el tema anterior, y que eso es lo que revisa primero el auditor, si el control interno es débil o es fuerte. Decíamos que con el control interno si era fuerte, entonces ahí vas a hacer un mínimo de pruebas de auditoría. Por el contrario, si el control interno era débil, entonces ahí ya tenías que aumentar tus pruebas de auditoría. Y como nos dice el ejemplo que si el control interno en las ventas es débil, eso va a hacer que el riesgo de control sea alto.
Y entonces vos vas a necesitar más pruebas, o sea, más revisión, más recálculo, más rastreo, más comparaciones de cifras, porque ya la parte de ventas y cobranza ya la veíamos en temas anteriores, que por ejemplo ahí tenías que rastrear la cuenta de ventas, de cuentas por cobrar, el efectivo. Entonces, todo ese tipo de procedimientos que ya vimos, entonces todos esos los tenés que llevar a cabo cuando tengas un control interno débil en esa compañía. Ahora, si por el contrario el control interno fuese fuerte, entonces ahí ya mantenés un mínimo. Y en este caso, como nos dice, si el control interno es débil, entonces no hay mucha confianza sobre esos procedimientos analíticos. O sea, no te vas a quedar con una simple variación en esa cuenta, sino tenés que revisar más. En los 5 tipos de procedimientos analíticos aquí en el material, en el libro están igual que en las NIA, la NIA 520 que nos habla sobre los procedimientos analíticos y qué tipo de procedimientos analíticos puede hacer el auditor. El primero nos habla sobre las expectativas de la industria, se refiere a los procedimientos que realiza el auditor con el fin de comparar información financiera y no financiera con información de la industria. El auditor puede comparar indicadores claves de desempeño como liquidez, endeudamiento, rendimiento y actividades. Igual, puede realizar lo que les decía, algún tipo de razones financieras importantes y compararse con otra empresa similar a él, siempre y cuando tengas la información disponible. Ya sabemos que por competencia es difícil encontrar información de un competidor, porque nadie quiere dar información sobre precios, sobre clientes. Entonces esa parte, digamos que resulta un poco difícil, pero obviamente si vos tenés información de una empresa similar a la tuya, entonces ahí puedes hacer este tipo de comparaciones. Las expectativas del cliente se refiere a la comparación de información contable con expectativas que prepara el mismo cliente en relación a presupuesto. Hay ciertas empresas que siempre que realizan presupuestos y en base a esto ver cómo se maneja, o sea, qué pronóstico o cuáles son las proyecciones que tiene esa compañía en un futuro. Entonces aquí, por ejemplo, el auditor puede realizar una comparación de los gastos presupuestados contra los gastos reales a determinada fecha y las variaciones significativas pueden dar indicios de errores e irregularidades. Como decía al inicio, lo que siempre estamos buscando son esas variaciones significativas, es decir, esas variaciones grandes que existan. Esta expectativa del cliente siempre que se realicen presupuestos. Hay compañías que tienen esa política de realizar presupuestos y si los realiza, entonces nosotros como auditores lo solicitamos y realizamos este tipo de análisis. En las expectativas del auditor son cálculos que realiza el auditor con el fin de determinar la razonabilidad de una cuenta de los estados financieros. Ejemplo, en una empresa que vende leche, para determinar la razonabilidad de los ingresos, el auditor puede tomar la cantidad de litros de leche vendida y multiplicarlo por el precio promedio de venta de litro de leche y el resultado compararlo con las ventas registradas. Entonces hay cálculos que realiza el auditor para ver si está correcto o no está correcto, porque al final estamos buscando errores. Y expectativa de los estados financieros se refiere a analizar los cambios que ocurren en las cuentas del balance y el resultado entre 2 o más periodos. Igualmente se pueden analizar los indicadores de liquidez, de rendimiento, de endeudamiento, de actividad del periodo corriente con periodos anteriores. Ejemplo 1, el auditor puede revisar la tendencia mensual de los gastos del año corriente con la tendencia mensual de los gastos del año anterior. Y el 2, el auditor puede revisar comportamiento mensual de los ingresos versus costo de venta.
Las variaciones importantes pueden dar indicio de errores e irregularidades. Entonces es lo que más fácil podemos hacer porque tenemos ya la información a mano del año anterior, del año en curso, y entonces ver las variaciones que hubieron en esas cuentas de los estados financieros. Y el modelo va en función a eso. Obviamente que ya tiene una información y por eso añadida, y por eso nosotros podemos explicar la variación. O sea, es un ejercicio que ya tiene la información. Aquí vemos la aplicación del procedimiento de revisión analítica. Aquí vemos el ejercicio económico 2020 y 2019, las cuentas. Y entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Simplemente vamos a ver el aumento o la disminución que sufrieron cada una de las cuentas. Como les decía, es parecido a un análisis de finanzas. Entonces, es sacar la diferencia, simplemente restar el año 2020 menos 2019 y después ver la variación, que sería el porcentaje de variación. Primero es la variación, que es la cantidad que aumentó o disminuyó, y después ver el porcentaje de variación, que es dividir la variación entre el año anterior. La variación, el monto de la variación, que puede ser aumento o disminución, entre el año anterior. Entonces, con eso nosotros encontramos el porcentaje de variación de cada una de las cuentas, que es lo que nos dice el procedimiento analítico. Y para efectos de una planeación de auditoría, entonces es tomar esos porcentajes más altos, variación significativa, que serían las palabras técnicas en auditoría. Entonces es incluir esas cuentas que sufrieron una variación significativa dentro de mi planeación. Es decir, esas cuentas las tengo que revisar sí o sí, porque yo necesito determinar por qué tuvo tantas variaciones. Como ya es un ejercicio que ya está hecho, entonces aquí nos explica cuáles fueron las variaciones. ¿Por qué fueron esas variaciones? Entonces, en Caja y Banco dice que ha tenido un incremento del 93%, la cual se debe principalmente a las cobranzas de diciembre y no pago a proveedores después del día 20 de diciembre a partir del año 2019. Entonces, aquí obviamente lo que nos quiere decir es que ha aumentado el dinero porque los clientes han pagado y nosotros no hemos pagado nuestra deuda después del 20. Pues a eso se debe ese incremento de dinero. En los gastos pagados por anticipado, en el periodo ha tenido un incremento de 14% debido principalmente al pago adelantado de impuestos a la renta y al haberse originado, dice, un crédito fiscal en el mes de noviembre de 2019. En otras cuentas del activo, en el periodo tuvo un incremento de 4.167, el cual se debe a la obtención de pólizas de seguro para los activos fijos, los cuales estaban desprotegidos el año anterior, y la obtención de intangibles. En sobregiros bancarios, en el periodo tuvo una disminución de 68% debido a la devolución de las líneas de avance en cuenta corriente que se utilizó en el año anterior y que se realizó por haber obtenido una mejor cobrabilidad y captación de flujo de caja. Los impuestos y tributos, hubo en el periodo una disminución de 79% debido a pago puntual de los impuestos mensuales y aquellos que se encontraban acumulados de años anteriores. Por pagar hubo un incremento de 279, principalmente en servicios de tercero, y la compra de insumos para tratamiento de agua, compra de activos fijos que fueron adquiridas al crédito. En el capital adicional
tuvo un incremento de 405 debido a las donaciones que recibió la empresa por un organismo internacional encargado de saneamiento de agua. Entonces, aquí explica las variaciones, obviamente con información que ya está dada en el ejercicio. Las NIA nos dicen que, bueno, el auditor tiene los dos estados financieros y fácilmente puede hacer las variaciones y sacar el porcentaje. Pero para tener la explicación de las principales variaciones, es decir, enfocarte en esas variaciones significativas, entonces vos tenés que hacer tipos de entrevistas, reunirte con la gerencia para obtener esa información que es la que, digamos, tenemos aquí. Entonces, porque tampoco es mago, es brujo el auditor. Entonces, vos necesitas recabar información para tener a mano esa información de por qué han sufrido esas variaciones significativas, esas cuentas. Entonces ahí viene esa habilidad de buscar información por parte del auditor y después enfocarte en qué tipo de procedimientos o pruebas de auditoría vos vas a efectuar a cada una de esas cuentas para confirmar esa información que te están dando y también determinar que por qué sufrió ese tipo de variaciones, esos porcentajes de variación. Entonces, como les digo, este es el procedimiento analítico que más fácil se puede hacer porque tenés a mano los estados financieros. Ya para los demás, como también el de algunas razones bien lo podemos hacer porque ya nosotros estudiamos finanzas y entonces ahí es implementar algunas razones importantes y también analizarlas, ver por qué nos da esos resultados. Entonces también es otro tipo de procedimiento analítico que fácilmente podemos hacer. El otro ya vemos que es con los presupuestos, que eso va a depender si la empresa realiza o no realiza presupuesto. El otro procedimiento es compararte con otra empresa de la industria o del mismo giro de negocio. Y ese también que va a depender de que si tenemos a mano información de otra empresa y si no tenemos, entonces no podemos hacer ese tipo de procedimiento. Vamos a hacer los procedimientos que tenemos a mano. Aquí la importancia que nos dice desde el inicio es que el auditor se va dando una idea de cuáles son las cuentas sobre las cuales puede incluir dentro de su revisión y también al final, como dice la mía, podemos realizar procedimientos analíticos para determinar si estas cuentas, alguna cuenta no le incluí. Por ejemplo, voy a volver a confirmar mi procedimiento analítico y ver si yo incluí todo o se me quedó algo por incluir dentro de todo el proceso de la auditoría. Entonces, al final es solo para confirmar. Al inicio es para determinar qué es lo que yo debo de incluir dentro de mi planeación, dentro de todo mi trabajo de la auditoría. ¿Tienen consultas? Saludos. ¿Consultas? Nada. En la tarea va de lo mismo. Van a hacer el procedimiento analítico igual al modelo. Aquí nos dice que la empresa comercial se dedica a la comercialización de cosméticos marca Avon y L'Oreal. En los últimos años ha denotado una disminución en las ventas al contado, sin embargo no tan relevante. La empresa ha decidido invertir más en inventario y diversidad de productos. Una de sus políticas es disminuir sus obligaciones, por lo que los proveedores han concedido buenos descuentos por pronto pago. Este año ha sido uno de los mejores, por lo que ha estado anuente con sus obligaciones con la renta
y para evitar futuros inconvenientes, firmó un contrato con Seguro Sasa para que todos los almacenes en los que tiene presencia estén debidamente asegurados. Lo más llamativo que la empresa ha aumentado la política de préstamo a empleados como una manera de incentivarlos debido a que la mayoría lo invierte en sus casas y solventan algunas necesidades. Se han adquirido más equipos de reparto para brindar un mejor servicio a la clientela. Es necesario mencionar la incorporación a la sociedad de un nuevo miembro que dio su aporte, por eso el incremento del capital. Con la información anterior se solicita realice un procedimiento de revisión analítica y explicación de las principales variaciones. Entonces aquí tenemos los dos estados financieros y entonces ustedes van a encontrar la diferencia o la variación y después el porcentaje de variación. Y por último, la explicación de las principales variaciones. Entonces eso lo van a sacar de esto que está al inicio, de esto pequeño que está aquí, una pequeña explicación que puedan traducir y ponerla ahí en base a, obviamente, a las variaciones que van a resultar del ejercicio. ¿Consultas? Entonces esa es la tarea, alumnos. Kadir, que me había escrito sobre la otra tarea, voy a abrir hoy las tareas, hoy hasta medianoche. Esa es la tarea. Ok, profe, ok. Después de hoy no hay más tiempo, profe. No. Ese veneno. Qué malo te has vuelto, Marco. Ya no le das más chance a uno. El trabajo lo tiene, listo. El trabajo lo tiene listo a uno. Ahorita estoy en el pegue todavía, teacher. Por eso. Ya somos dos. Voy a abrir ahora la tarea de... Tres. Sí, hombre, me imagino que Kadir está hasta donde no es, ya está en la recta final el hombre. Ya están en vacaciones estos más, eso lo van. Nada, ¿qué va a hacer? Vayan a la oficina, cualquiera, y van a ver que las 4 se mantienen abiertas. No hay vacaciones ahorita, hermano, no hay vacaciones. Serán el gusto de otras instituciones de irse a vacaciones. Ya. Voy a abrir la tarea de la balanza hoy. Esa es la primera tarea, profe. La que me preguntaste de la conciliación. Pero es que esa Damira a mí no me cuadró, profe. Igual, profesor, yo la estoy haciendo y no me cuadró. No subieron nada. No, yo Es no. que no encuentro esos 5,000 que me hacen falta. No sé Nadie dónde la ha están. subido, profesor. Pues mandámela para revisarla, pero ahorita, antes de que me vaya al monte. Ya no tengo señal. Oye, cambiate mejor. Te resulta estar ahí. Voy a dormir aquí en la venta. Dale. Ahí te mando una patrulla para que te cuide. Entonces, alumnos, hasta ahí vamos a quedar. Voy a abrir la tarea y la de ayer la subieron. No, la de ayer no, porque yo le escribí, como en esa clase no estuvo y como me contestó bastante, entonces no la subí. Ay, Karen, ya no tiene tiempo para estar contestando pequeñeces. vaya. Ábrala también, pues. Voy a abrirla por hoy. Aprovechen. 2 por 1.
Karen, ahí te escribo ahorita. De la tarea esa, de la anterior. Ah, Usted debería estar en voy a recuerdo mandar la porque, conciliación. porque justo está con COVID y el otro día lo vi platicando con él. Cállate, no lo he visto hace rato. Su Cristo. Este me quiere meter más en pánico del que ando. Ahí lo miré que se estaban saludando hace como Pero, 12, 13 días. Es mentira. Ah, ese es COVID seguro. Fuera. Ahí le llevo un tratamiento para que se lo tire. Uy, Karen, este me está... Caballito le va a enviar. Defiéndase. Oye, y profe. el marco que se hizo, el otro marco, ¿qué se hizo el otro marco? Debe estar dormido. Después anda perdido. Voy a abrir las tareas ahorita, ¿vieron? Hasta medianoche. Buenas tardes. Voy a tratar de mandarle la conciliación, profe, para que me la revise, porque Mándame no me cuadran foto. estos 5,000. Mándame la foto ahorita. Dele, pues. Mándame foto. Se oye raro eso. Demasiado. Buenas tardes a todos. Al grupo. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Al grupo.